¿Cómo estás? Vamos con algo, buenas tardes, con algo que ha salido en los portales. Se sigue hablando de su pase hacia el sionismo. ¿Qué es esto? Todo infundado por algunas versiones que no tienen ningún piso de realidad. No hay ninguna razón para hacerlo. Hemos sido opositores férreos de este gobierno. En un ámbito rural somos el único bloque que no votó el revalúo rural, los ajustes fiscales. Es toda una política de mucho tiempo de no estar de acuerdo con muchas de las cosas que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se debe o a qué se debe la baja, el descenso de lo que tiene que ver con la cantidad de votos en detrimento, digamos, suyo con respecto a Massa, por ejemplo? Mire, nosotros fuimos los primeros en plantear algo que creo que era evidente en la sociedad de la provincia de Buenos Aires, en los votantes de la provincia de Buenos Aires, y en el país, que era si había una Cristina eterna o se cumplía con la Constitución. El ella o vos tenía que ver con eso, marcamos una línea. Yo creo que con mucha habilidad y capacidad, Sergio Massa capitalizó ese espacio mejor que nosotros. Pero nosotros tuvimos la decisión en febrero de salir y decir, mira, acá hay dos caminos, ¿no? Por un lado se va para el otro, ¿es Cristina eterna o cumplimos la Constitución? Eso es parte de una elección muy polarizada que casi fue un plebiscito. Saldada esa diferencia, yo ya no escucho más el debate si Cristina va a reformar la Constitución o si va a proseguir después del 2015. Lo que viene ahora es una etapa de debate, de propuesta, de cómo resolvemos los problemas, que además ya el gobierno no tiene otra alternativa, que sí que hay inflación, que sí que hay inseguridad. Fíjese cómo cambió el plano de la discusión de la seguridad. Ahora estamos discutiendo cómo la resolvemos, no si hay o no hay. Pasamos años con ustedes, la pregunta de ustedes eran, el gobierno dice que es una sensación, ¿qué dice usted? No, mire, es una realidad. Bueno, ahora ya no discute eso, hemos avanzado. Y nosotros creemos que la política no debe ser mezquina, cuando uno tiene propuestas. Cuando digo mezquina es, preferimos ver el medio vaso lleno, y el medio vaso lleno es, tenemos un plan integral de seguridad, tenemos proyectos presentados en el Congreso desde hace tiempo, no digo que sean perfectos, lo que digo es lo que queremos debatirlo. Es una instancia distinta para que en estos 2 años podamos corregir la mayor cantidad de problemas o resolver la mayor cantidad de problemas de las personas. De esa forma nosotros tratamos la política. ¿Y cómo se hace para rebatir el resultado de las PASO? Miren, nosotros tenemos un objetivo, claramente no sentimos que el resultado era el que esperado, no es ser hipócrita en esa situación. ¿Cómo se hace? Haciendo lo que estamos haciendo, caminando la provincia, llevando adelante nuestras propuestas, poniendo un eje en el principal problema de la provincia de Buenos Aires, que es la inseguridad. Y esto lo estamos haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hoy estamos acá, pero mañana mañana hay sesión en el Congreso, pero el jueves estamos en toda la 4ª sección electoral, el viernes estamos en Mar del Plata y la 5ª sección electoral, y así sucesivamente. Y el 2 de octubre, esto está en los medios, va a haber un debate público de los 6 candidatos, en donde el ciudadano de la provincia de Buenos Aires va a poder apreciar y poder tener mejor información de cómo va a elegir y qué va a elegir el 27 de octubre, porque estamos en otro plano de discusión. Tuvo la mala suerte de que en 2009 había todavía una reelección, cosa que no le pasa a Massa hoy, ¿no? Hoy no hay reelección y él puede capitalizar eso de acá a 2 años. Perdón. Miren, yo creo que plantear, lo que queda claro es que no hay, yo lo pondría por la positiva. Se cumple la Constitución en Argentina. Esa es una gran noticia para todos los argentinos, ¿no? Yo creo que lo que ya se saldó. Dicho eso, a mí me parece muy aventurado plantear el 2015. Hay muchas personas que están en 2015, mi candidato, yo creo que hay una cantidad de cuestiones prioritarias para resolver. Nuestra posición respecto al 2015, sin hablar de personas, pero sí de políticas, es acompañar a aquella candidatura que respete a la provincia de Buenos Aires y que no la use. Porque, de verdad, siento, como bonaerense y como ya varios años de hacer política en la provincia de Buenos Aires, con un foco en la provincia de Buenos Aires, es que la provincia de Buenos Aires es el escalón de carreras presidenciales. Y los escalones a uno los pisa. La provincia de Buenos Aires tiene que volver a retomar el prestigio y la preponderancia y sobre todo la preeminencia que tiene sobre el resto de las provincias por el tamaño que tiene y por la importancia que tiene. Atrás de ese proyecto nos van a encontrar. Y hoy digamos, está muy cruda todavía la discusión, pero vamos a defender a la provincia de Buenos Aires. La gente no interpreta lo que es uno de sus spots publicitarios de que masismo es más de lo mismo, más kirchnerismo. Mire, hay muchas adiciones de último momento al
espacio del Frente Renovador, que en realidad han sido kirchneristas hasta un minuto antes y ahora están en el Frente Renovador, muy renovador, no me termina de parecer, pero bueno, esa es una decisión de ellos, a quienes están, a quienes no están. Francisco, el domingo estuvimos dialogando con Sergio Massa y charlábamos sobre la posibilidad que hubo en el 2009 de cambiar este Parlamento. No se aprovechó, según él, porque no había líderes. Hoy el único líder es Massa. No, yo no creo en que esa fue la situación del 2009. En el 2009 lo que sucedió es que dentro de un debate que se dio en la sesión preparatoria no hubo unanimidad para asumir la presidencia de la Cámara. Y ese fue un error, porque la sociedad de la provincia de Buenos Aires había votado en equilibrio. Algunos adujeron o argumentaron que eso era un golpe institucional. No, miren, la democracia tiene que ver con las mayorías y las minorías. Lo están diciendo ahora también. ¿Perdón? Lo están diciendo ahora también. Yo estoy diciendo que hay que asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Si se gana, si el núcleo de fuerzas opositoras resultan mayoritarias respecto al oficialismo, corresponde ocupar la presidencia de la Cámara. ¿Ese fue el gran error que se cometió en el 2009? Sí, uno de los grandes errores, sí. Y yo creo que en este momento, para darle equilibrio al funcionamiento del Congreso, la Cámara de Diputados puede ser equilibrada. Mire lo que está pasando con el tratamiento que precisamente esta tarde, y una de las razones por la cual vuelvo ahora temprano a Buenos Aires, porque está reunida la Comisión de Presupuesto. La verdad que se trata el presupuesto. Se presentó el presupuesto la semana pasada sin que los diputados tuvieran copia del presupuesto. Entonces uno tiene que opinar sobre el presupuesto nacional, que son los recursos que todos los argentinos pagamos, sin tener el presupuesto, que es un tamaño de estas, que uno tiene que leerlo, analizarlo, ver las partidas. Por ejemplo, como bonaerense tenemos que ver, ¿va a estar la plata para la ruta 3 o no? Y eso hay que buscarlo en el inciso, a ver si está o no está. No es una cuestión automática. Y con esto termino. Una adecuada presidencia de la Cámara de Diputados. Lo que dice, no, señores, vamos a darle a los diputados el informe del presupuesto, vamos a darle un tiempo para que lo analicen, no son 6 años, démosle 3 días, después tengamos el debate. Pero así tiene que funcionar, no puede seguir funcionando como una escribanía peligrosa. No estamos hablando de llevar las cosas a un extremo, estamos hablando de poner las cosas en el marco de la normalidad. ¿Tuvo diálogo ahora con Massa por el tema del presupuesto? Porque anda buscando aliados para votar la coparticipación del impuesto al cheque. ¿Para votarla o para no votarla? No, para no votarla. No hablamos con ellos. O más bien para modificarla. Mire, la discusión del presupuesto, nosotros vamos a rechazar el presupuesto en su totalidad. El impuesto al cheque es una ley aparte, tiene que ver con la ley de emergencia económica, con el impuesto al cheque, con el impuesto a los cigarrillos, y esencialmente con impuestos extraordinarios que se generaron en época de crisis y quedaron para siempre. Porque esto es una cuestión de que en la política tenemos que corregir. Cuando hay una crisis se sanciona una ley, cuando termina la crisis la ley sigue. Provisorio para siempre. Provisorio para siempre, está muy bien. Entonces, no hemos conversado con ellos todavía, no sabemos cuál es la posición. Nuestro bloque seguramente esta noche se va a reunir después de la reunión que tengamos en la Comisión de Presupuesto. Quienes son miembros de la Comisión de Presupuesto, yo no lo soy, pero sí del bloque, y vamos a analizar la posición. La que yo voy a sostener es rechazar el presupuesto. Déjeme darle solamente un argumento. Usted bien, el presupuesto se hace sobre algunos cálculos de proyecciones. Uno es la inflación, otro es el crecimiento económico, la emisión monetaria y demás. Proyectan 10,4% de inflación para el año que viene. Casa más, casa menos, no estamos en menos del 25%. Si no te explican cómo bajan del 25 al 10,4, el presupuesto, todo el presupuesto es papel pintado. Entonces vos no podés convalidar un presupuesto que parte de supuestos que no son veraces. Entonces merece de nuestra parte, por lo menos esta es la posición que yo tomo, de rechazar el presupuesto. Con respecto al impuesto al cheque, que es un impuesto de emergencia, etcétera, etcétera, que nunca se retiró, yo creo que hay que tener una clara posición respecto a no correr el riesgo de desfinanciar al Estado Nacional. Es muy fácil, por ejemplo, nosotros sostenemos una posición que las retenciones a la carne se deberían eliminar inmediatamente, las retenciones, consecuentemente las retenciones al maíz, que finalmente se convierten en carne, al girasol y obviamente al trigo. No a la soja.
No, la posición que no la podés sacar de la noche a la mañana. Bueno, pero Echeverri decía en la rural del domingo que el candidato el productor agropecuario tiene que pedirle al candidato que se defina. O la saca o las deja las retenciones. No, es decir, el término medio es más de lo mismo. No coincido con ello. Porque uno tiene que tener un grado de responsabilidad. Todo lo posible. Entonces, nosotros sostenemos que la retención de la soja puede ir disminuyéndose paulatinamente. ¿Cuál es ese marco de gradualidad? Nosotros sostenemos que no menos de 5 años, pero 5 años puede ser. ¿Por qué? Porque en la medida que haya confianza, la economía va a crecer, esto va a generar más recursos al Estado que hoy no genera, y entonces las retenciones que hoy genera la soja en forma compulsiva, porque nadie te pregunta, y de un camión de soja que llega al puerto, 35.000, 40.000 pesos de retenciones se bajan, que son del Estado, pueden ser compensadas. Ahora, si vos lo haces de la noche a la mañana, es imposible de hacer, mejor dicho, posible es sumamente imprudente hacerlo. Usted me pregunta a mí, no me gustan las retenciones, esa es mi posición. También soy consciente que hoy tenemos una situación en donde si uno se pone en un lugar en donde lo que debe preservar es la continuidad y no una ruptura o una crisis, salir de la retención de la soja de la noche a la mañana no se puede, mejor dicho, no se debería hacer. Sí del maíz, sí del trigo, sí del girasol, por supuesto de la carne.